Estuve 4 horas con ella. Es el mejor mensaje que le puedo dejar a toda la gente. Como ese amigo, A ciertas oportunidades, porque yo solita no puedo con... cultivar una sensación de paz y de tranquilidad espiritual. Aprendamos a amar a nuestros niños, a respetarlos. Orando y pidiendo perdón. Yo pienso que cuando hay sanidad y hay orden, hay como respeto hacia ti mismo. Duro para llevar este mensaje de fe, de amor, de esperanza, de salvación. Yo me levanto con una energía impresionante. Yo digo que eso es Dios, o sea. Bueno, les cuento a todos ustedes que hoy tenemos otra de esas historias complejas, difíciles, largas, pero bueno, con un final que ya ustedes yo creo que adivinan, un final feliz porque la gracia del Señor siempre se hace presente. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias a Dios, bendecido por el Señor de la mano de la Virgen María. ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años. 24 años. Sí. Y hace poco usted recibió el grado de bachiller, lo cual debió haber sido un logro tremendo en su vida, ya que su pasado, con tan solo 24 años, es bien, pero bien complicado, ¿no? Sí, fue algo muy lindo, un día muy alegre porque yo nunca pensé estudiar, nunca pensé sacar mi grado porque desde pequeño pensé que la vida era conseguir dinero, tener fama, tener mujeres y pensé que el estudio no servía para nada y por eso fue muy lindo el día que me gradué porque cuando conocí a Cristo me di cuenta que necesitaba aprender a leer para poderme formar y dar a Cristo. Bueno, y estudió bachillerato y ahora tiene de pronto pensado alguna carrera o hacer algo. Me gustaría estudiar mucho sobre la iglesia, soy apasionado por la historia, inclusive he leído libros de los primeros cristianos, he leído libros de los concilios, soy apasionado por la iglesia. Y por las vidas de santos. Y por las vidas de santos. Pero bueno, nos estamos anticipando mucho a las cosas que vienen. Vamos a devolvernos a su infancia, al pueblo de Granada, mejor al municipio de Granada, donde usted era el dolor de cabeza número uno, la migraña más grande para sus amigos, para su mamá, para su papá, para sus hermanos. Cuéntenos por qué. No sé, porque yo desde pequeño, inclusive cuando yo empecé a estudiar de 5 años, yo nunca pasé a primero de escuela, yo entré a segundo, pero en la escuela fue despertando algo hasta el punto de que yo no pude estudiar, yo estudié hasta cuarto, estuve en 5 colegios, de todos me echaron porque le decía a la profesora que estaba enferma del coco, que tenía que apretarse la cabeza, no sé, era muy hiperactivo y debido a eso no pude estudiar porque en ninguna parte me recibían y empecé a hacer el dolor de cabeza para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos, aún hasta para los vecinos, porque no me portaba juicioso. Exactamente, y era además muy agresivo. Cuéntenos qué era lo que usted hacía con los compañeros de estudio o con las personas del colegio que llevaban las notas que mandaban los profesores a su casa. No, cuando mandaban una nota con algún compañero, yo los esperaba en una quebrada que había para pasar y ahí los cogí y les decía que me tenían que entregar la nota o les metía la cabeza en el charco hasta que me la entregaran, porque sabía que si la nota llegaba a mi papá me iba a pegar, porque mi papá es un hombre virtuoso, siempre trató de corregirnos al máximo. Aún yo me pregunto, no sé por qué fui tan rebelde, teniendo un papá que nunca se fuma un cigarrillo, nunca se toma una cerveza, que es de oración, un papá que tiene buenos principios. Aún yo hoy me pregunto por qué mi vida fue tan desordenada teniendo buenos ejemplos. Ahora usted decía que usted pasó directamente incluso a segundo porque sus papás fueron los que lo enseñaron a leer, a escribir, ¿verdad? Eso, ellos me enseñaron inicialmente a sumar, a restar y yo algo leía porque después de que yo entré a la escuela, por eso tuve que volver a estudiar cuando conocí a Dios porque yo leía, pero como un niño tenía que deletrear para poder leer, porque nunca quise estudiar. ¿Cómo era tu familia, Pedro? Tengo 10 hermanos, conmigo somos 11,
Mi hermano es el mayor, yo soy el segundo de la casa, los otros son menores. Mi familia viene de padres muy buenos y ¿qué más le puedo decir? Económicamente, ¿cómo eran? Porque dices que tú empezaste a trabajar desde muy temprana edad. ¿Por qué? ¿Tenías que aportar algo? No porque tendría que aportar algo, sino porque mi papá le gustaba que aprendiéramos a trabajar, que no fuéramos perezosos, que aprendiéramos algo en la vida, pero relativamente, económicamente, sí teníamos una vida de pobreza, pero nunca llegamos a aguantar hambre. ¿Y en qué trabajó Pedro entonces? En la agricultura, desyerbando café, cogiendo plátano, desmatonando potreros, cañadulceras. Y a los 12 años, como usted ya se había iniciado tan pronto en muchas cosas, ya sabía de las discotecas del pueblo, ya tomaba vino, ya tenía amiguitos que no eran los mejores. Cuéntenos cómo fue eso. Pues yo nunca quise tener una niñez. Yo recuerdo que yo después de los 7 años, mis amigos eran de 18, 20 años, me gustaba tomar, me gustaba ir a las discotecas, a la discoteca del pueblo, a Saturno. Entonces yo nunca quise tener una niñez. Siempre todo fue de corrido. Entonces yo de 12 años, aún antes de 12 años yo ya tomaba, yo me emborrachaba. Pero yo sabía que no podía ir a mi casa porque mi papá me pegaba, entonces me quedaban de los vecinos. Los fines de semana lustraba zapatos en el pueblo, a los policías, a los campesinos, y recogía plata para irme por la noche para Saturno a tomar. A tomar vino, ¿cierto? Vino, sí. Vino. Bueno, contestatario, rebelde, agresivo, peligroso. ¿Usted se fue a los 12 años de la casa? Sí, a los 12 años salí de mi casa. A los 12 años salí de mi casa, me fui para Bogotá por donde un tío. El tío me puso a traer una carreta a vender frutas, pero nunca me dio plata. Entonces al mes yo le dije que me prestara 60.000 pesos y nunca volví. Conseguí una carreta y empecé a vender frutas en la calle. Pero mucho desde antes yo era una persona muy grosera. Nunca le quise decir a mi papá ni a mi mamá. Entonces a esa edad de 12 años ya vendía fruta en una carreta. Con mi papá siempre le tenía odio porque me corregía, porque me pegaba, porque cuando me manejaba mal, él siempre me pegaba, pero con mi mamá ya una relación hasta bonita, pero ahí empezó una relación muy mal, porque mi mamá me llamaba y a mí me daba rabia que me llamara. Yo le decía, mamá, yo ya estoy grande, no te metas en mi vida. Y se avergonzaba de los papás. Uy, a mí me daba vergüenza decir quién era mi papá, quién era mi mamá. Primero por el estatus, porque eran pobres. Y segundo, porque yo quería ser más libre. Me daba pena decir que mi papá era tan juicioso. Yo decía, yo quiero tener un papá que se emborrache, un papá que no toma, que no se fuma un cigarrillo. No, yo quiero otro papá diferente. Curioso, mientras la mayoría de personas que han venido a este programa se quejan porque el papá era vicioso, porque el papá tenía un genio horrible, su papá era todo lo contrario. Pero bueno, en Bogotá se relaciona con lo peorcito, sicarios, personas peligrosas. ¿Qué buscaba? En realidad me gustaba la fama, quería conseguir dinero. Yo pensaba que en la vida era conseguir dinero, entonces conocí amigos que eran sicarios, amigos que eran viciosos y empecé a vivir con ellos y creí que eso era lo mejor. De ahí me fui metiendo a las barras, empecé a consumir drogas. Exacto, usted dice que no se sentía bien si no tenía un arma al lado, pues al lado del cuerpo. ¿Llegó a cometer algún ilícito grave? Pues yo creo que más de una vez me dio bala, pero gracias a Dios nunca llegué a matar a nadie, de pronto dejarlo herido, pero que yo recuerde que alguien lo haya matado, no. Y como tú lo dices, para mí un arma era lo más importante. Si yo no tenía el arma al lado, yo no dormía. Como ahora me hace falta el rosario, la medalla a la Virgen María. Anteriormente yo no me sentía hombre si yo no tenía un arma, porque ya tenía culebras, porque tenía enemigos, porque yo decía, nacimos para morir, lo mismo es morir mañana que hoy, a mí que nadie me la monte, porque me mata o lo mato. Bueno, usted salió de Granada, mejor dicho, como el peorcito, y también salió de Bogotá, también como una mala persona. A ver, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fue? Cuando yo salí de Granada era rebelde, pero mis papás me tenían aún todavía muy controlado. Pero cuando me fui para Bogotá,
después en Bogotá tuve un problema, me tuve que ir porque tuve un problema, entonces si yo me quedaba me mataban. De Bogotá me fui para Barranquilla. En Barranquilla, con los ahorros que había tenido, conseguí un granerito y me empecé a dejar llevar más por el vicio, más por el poder. Conocí unos paisanos que mantenían motos y mantenían armados y me encantaba, entonces yo andaba con ellos, era feliz. En mi vida me encantaba tener el Smith Wesson 3.8, el 3.2, era lo más fascinante para mí, irme para una playa con un fierro. No me gustaba la autoridad, nunca quería la policía, nunca quería el ejército, porque yo decía que ellos son unas manas de ladrones y yo creía que yo estaba defendiendo. Yo decía, hay que matar a los ladrones, hay que acabar con los ladrones, ¿cómo así que robando las tiendas? Y me metí en esa vida y decía, quería justicia por mis propios medios y llegué a hacer muchas cosas atroces. ¿Atroces? ¿Cómo qué? Recuerdo algo que marcó mucho, una señora que un hijo de ella había robado una tienda y cuando robó una tienda, nosotros nos fuimos hasta la casa de ella y yo le dije, señora, mañana a las 8 de la mañana, ¿aparece lo que su hijo se robó en la tienda o venimos y acabamos acá con todo? No apareció, al otro día llegamos, cogimos los colchones, con cuchillos los rasgamos, los quemamos, había unos pollos, los encendimos a pata, había un niño pequeño y el niño lloraba y decía, no me maten mi gallo. Yo le decía, ¿es que querés que te mate a vos o qué? Y la señora llorando, no nos maten por favor. Después de hacer todo eso le dije, señora, ¿y si mañana no aparece a primera hora la plata en el granero? La que se muere es usted y ya sabemos dónde vive toda su familia, porque era como algo importante saber de dónde eran para lograr intimidar a la persona y que devolvieran lo que habían robado. Y eso era lo que uno hacía y en lo que yo me desenvolví y creía que estaba haciendo bien y me gané muchos respetos. En Barranquilla viví en La Chinita, viví en La Luz, viví por Rebolo, por los Tres Postes, ahí trabajé en un granero, trabajé en el barrio La Victoria, trabajé en San Pedro Etapa 2, y en todas partes siempre era trabajando en el granero y con el fierro en la mano. ¿Usted no creía, o usted o tú, no, en el amor, no creía en el amor? Sí, es algo muy, porque cuando yo tenía 13 años y medio más o menos, cuando yo vivía en Bogotá, yo me enamoré de una chica. Cuando yo me enamoré de esa chica, aún todavía yo era una persona relativamente buena, porque yo creía en el amor y era mi primer amor que yo tenía. Y cuando yo conocí a esa mujer, a mí me dijo uno de los mejores amigos, porque ella se fue con el mejor amigo mío, me dijo, hermano, le voy a dar un consejo, nunca se enamore de una mujer, viva el momento y no más. Cuando él me dijo eso, esa frase quedó grabada en mi corazón. Y esa frase la cultivé hasta el momento que conocí a Dios. Entonces yo decía que el amor no existía. Entonces para mí nunca tuve una relación estable. Yo estaba con una mujer y a los 15 días la sacudía porque solamente me interesaba estar con ella, utilizarla y botarla, porque no creía en el amor. Entonces yo decía, las mujeres son para utilizarlas y luego botarlas. Decía que eran algo así como hamburguesas, ¿cómo es esa cosa? Es como, yo después saqué una definición, era como coger una hamburguesa, comer y botar el papel, porque no creía en el amor, creía que el amor no existía. Es más, no creía ni en mi familia. Una vez alguien me preguntó, ¿vos a quién querés más? ¿A tu familia, a Dios o al nacional? Porque yo fui sureño muchos años. Cuando a mí me preguntaron eso, yo le dije, ¿oíste? Vos sabes que Dios no existe. Vos sabes que familia, ¿para qué? Vos sabes que lo único que yo amo en mi vida es a nacional. Porque la vida es un momento. Y somos polvo y polvo nos volvemos. Lo mismo es morir mañana que hoy. Así que nadie diga nada. Entonces yo no creía en el amor. Segundo, no creía en la familia. Pero claro, si yo no creía en la familia y no creía en el amor, ¿cómo iba a creer en Dios? Porque Dios es amor y Dios es familia.